¿Qué podría obligar a la disciplinada infantería alemana, que había atravesado media Europa, a tirar las armas y pegarse al suelo con un terror animal, olvidando la ofensiva? El teniente Somov encontró una vulnerabilidad que no estaba escrita en los manuales de táctica. No golpeó el blindaje, sino la fobia más terrible del enemigo, la memoria genética de los ataques de gas de la Primera Guerra Mundial, organizando en el campo de batalla una grandiosa imitación de un apocalipsis químico. Este relato trata sobre cómo un solo tanque, violando todas las prohibiciones imaginables y utilizando munición especial para fines no previstos, creó una ilusión de muerte más aterradora que la muerte misma, y por qué este increíble caso de salvación, que bordeaba la locura y el crimen, nunca llegó a los libros oficiales de historia, quedando solo como una leyenda que se contaba en susurros en las zonas de fumadores de los oficiales. 12 de julio de 1943. El arco de Kursk. Mediodía. El sol está en el cenit, convirtiendo el blindaje en una sartén al rojo vivo. Dentro de la torreta la temperatura ha superado los 50 grados, pero el teniente Somov siente frío. Este frío no tiene nada que ver con el clima, es el frío de una tumba que acaba de abrirse en el mapa ante sus ojos. El pueblo de Oktyabrskáya. En las hojas topográficas es solo un punto tachado con líneas rojas y azules. En la realidad es un saco de piedra, una ratonera cuyo resorte ya se ha soltado. El 80º batallón del mayor Korsun está atrapado en la hondonada. 298 personas, infantería que se ha aferrado a la tierra seca y agrietada, esperando que la tierra lo salve. Aún no saben lo que ve el ingeniero Somov, no ven el cuadro completo, solo escuchan el silbido de las balas y las explosiones de los morteros. Somov ve la geometría de la muerte. El éter crepita con electricidad estática y habla alemana ajena que se abre paso a través de las interferencias. A través de este caos, se abre paso la voz del operador de radio del Estado Mayor. Una voz tranquila, indiferente, que viene de un refugio seguro situado a 10 kilómetros de la línea del frente. Halcón, aquí Granito. Halcón, aquí Granito. Orden. Mantener la posición. Los refuerzos han salido. Tiempo estimado de llegada, 2 horas. ¿Copiado? Cambio. Somov mira el mapa. Sus dedos, manchados de aceite y grafito, aprietan el lápiz hasta que se le ponen blancos los nudillos. Es ingeniero. Su cerebro no funciona con emociones, sino con vectores y cifras. Está acostumbrado a confiar en la resistencia de materiales y la balística, no en las esperanzas. Granito, aquí Halcón, copiado. Esperar 2 horas. Fin de la transmisión. Tira el auricular sobre el blindaje. El sonido del golpe se ahoga en el rugido del motor que funciona al ralentí. 2 horas. En el Estado Mayor hay gente que mueve fichas sobre un papel. Operan con escalas de frentes. Para ellos, 2 horas es una pausa operativa. Para el batallón de Korsun es una eternidad. Es un tiempo que no tienen. Somov vuelve a mirar el mapa. Su mirada se desliza por las isobaras de altura y las marcas de los macizos forestales. Traza una línea imaginaria desde las posiciones de las cuñas de tanques alemanes hasta las afueras del pueblo. La velocidad de movimiento de una columna media de la Panzerwaffe por terreno accidentado es de 25, máximo 30 km por hora. La distancia hasta la garganta del cerco es de 4 kilómetros. Calcula. Es un hábito profesional. Calcular más rápido de lo que late el corazón. 4 kilómetros divididos por la velocidad. Añadimos el coeficiente de despliegue en orden de batalla. Restamos el tiempo de reacción de nuestra defensa antitanque, que aquí es prácticamente inexistente. 12 minutos. No 2 horas. 12 minutos. Dentro de 12 minutos las pinzas se cerrarán. Los tanques alemanes saldrán a las alturas alrededor de Oktyabrskáya y comenzarán el fusilamiento metódico del batallón en la hondonada. No será una batalla, será un tiro al blanco. 298 hombres vivos se convertirán en 298 cadáveres mutilados. Fragmentos de cuerpos mezclados con tierra y hierro quemado. Somov se limpia el sudor de la frente con el dorso de la mano. El aceite se extiende por la piel en una franja negra. Dentro del tanque huele a metal caliente, a pólvora quemada y al olor agrio de cuerpos sin lavar. Es el olor de la guerra, desprovisto de todo romanticismo. Aquí no hay lugar para la hazaña tal como la pintan en los carteles.
Aquí solo hay física. La masa del proyectil, la velocidad de vuelo, el grosor del blindaje y el tiempo. El tiempo es el recurso más escaso. El mecánico conductor, el sargento Belov, gira la cabeza. Su cara es una máscara de hollín, en la que solo brilla en el blanco de los ojos. Ve el estado del comandante. Siente esa carga eléctrica de desesperanza que flota en el estrecho espacio del compartimiento de combate. «Camarada teniente, ¿qué dice el Estado Mayor?» La voz de Belov es ronca, quebrada. «Ordenaron esperar», responde secamente Somov. No mira la tripulación, mira por el periscopio. El mundo allá afuera está dividido en estrechos sectores rectangulares. Polvo, humo, destellos. ¿Esperar?, pregunta el cargador Pavlov, haciendo sonar el cerrojo del cañón. Los alemanes ya hacen rechinar las orugas detrás de la arboleda. ¿Esperar qué? ¿A que nos hagan picadillo a todos? Somov guarda silencio. En su cabeza hace clic un temporizador invisible. 11 minutos y 30 segundos. Cada segundo es un paso de la infantería alemana. Cada latido del corazón es una vuelta del cigüeñal de un tigre enemigo. El Reglamento de Servicio de Combate de 1943 es claro y despiadado. El incumplimiento de una orden es tribunal. El abandono no autorizado de la posición es fusilamiento. La iniciativa que va en contra de la disposición del mando se castiga según las leyes de tiempo de guerra. El Estado Mayor dijo, esperar. Eso significa sentarse y morir. Morir según el reglamento. Morir correctamente. Pero el ingeniero dentro de Somov se rebela contra esta muerte burocrática. El ingeniero ve el problema. Hay una variable, la vida del batallón. Hay una condición, el cerco completo en 12 minutos. Hay un recurso, un tanque T-34 y munición. La solución de la ecuación propuesta por el Estado Mayor lleva a un resultado negativo. Significa que la ecuación está mal planteada. O se han elegido métodos de solución incorrectos. Cierra los ojos por un segundo. Ante su mirada interior no aparecen los rostros de sus familiares, ni los abedules, ni los recuerdos de la vida pacífica. Ante sus ojos está el esquema del terreno y las trayectorias de vuelo de los proyectiles. La matemática seca y despiadada de la guerra. Si cumple la orden, será un oficial ideal muerto. Y en su conciencia, si es que existen los muertos, colgarán 300 almas. Si viola la orden, 10 minutos. El tiempo se comprime. Se vuelve espeso, como aceite de transmisión en el frío. Somov siente el peso físico de las charreteras sobre sus hombros. No es tela ni son estrellas. Es el peso de la responsabilidad por aquellos que ahora yacen en el polvo a 200 metros del tanque y rezan. No rezan a Dios, rezan al blindaje. Creen que el 34 los cubrirá. No saben que el 34 recibió la orden de quedarse y esperar su turno para arder. En los auriculares suena un crujido de nuevo. Halcón, informe de la situación. ¿Por qué calla? Somov se arranca los auriculares. No puede escuchar esa voz. La voz de un hombre que está sentado a salvo y bebe té, mientras aquí en el barro se decide el destino de 3 compañías. No hay miedo a los alemanes. El miedo es una reacción a lo desconocido. Aquí todo es conocido. Los alemanes son simplemente una fuerza, un vector dirigido de agresión. Se les puede calcular, se les puede matar. El miedo al tribunal es de otra naturaleza. Es un horror pegajoso y frío ante los propios. Ante la máquina del Estado, que te triturará y no se dará cuenta si te apartas medio paso del párrafo. Este miedo es más terrible que una bala. La bala mata el cuerpo, el tribunal mata el honor y el nombre. Pero hay un tercer miedo. El miedo del ingeniero que ve cómo se derrumba la construcción y no intenta apuntalarla. El miedo a la inutilidad. Somov abre los ojos. Su mirada se vuelve dura, como una retícula de mira. La decisión está tomada. No ha nacido en tormentos de conciencia. Ha sido calculada como el único algoritmo correcto en las condiciones actuales. Riesgo de muerte de la tripulación, 80%. Riesgo de tribunal, 100%. Probabilidad de salvar a la infantería con acciones estándar, 0. Probabilidad de salvación con una maniobra no estándar,
30%. 30%. Es insignificantemente poco para la vida civil. Para la guerra, es una oportunidad enorme. Es todo un universo de posibilidades. Pavlov. La voz de Somov suena con un timbre ajeno, metálico. Saca el perforante. ¿Camarada teniente? El cargador se queda paralizado, sosteniendo un proyectil de 40 kilos en las manos. «Sácalo, he dicho», ladra Somov. «Carga de BF». En el tanque se hace el silencio. Un silencio pesado, vibrante, que cubre el rugido del motor. De BF, proyectil de humo. Pero no humo simple, fósforo blanco. Pavlov mira al comandante con ojos desorbitados. Sabe lo que eso significa. Todos lo saben. El uso de medios especiales sin una orden especial del cuerpo no es solo una infracción, es una arbitrariedad que bordea el crimen. Y en esta situación es una locura. A los tanques no se les detiene con humo. Con humo uno se cubre para huir. Pero Somov no piensa huir. Piensa fanfarronear. Piensa jugar al póker con la muerte, teniendo en la mano un par de doses contra una escalera real. 9 minutos para que se cierre el anillo. El temporizador en la cabeza de Somov cuenta los segundos. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo es un golpe de martillo en la tapa del ataúd del 80º batallón. El ingeniero Somov comienza su operación. Una operación sin anestesia. El quirófano donde se iba a realizar este procedimiento era una caja de acero de varios metros cúbicos de volumen. Aquí no había esterilidad. Aquí reinaba la falta de higiene de la guerra. El aire dentro del compartimiento de combate se había espesado tanto que había adquirido sabor. Era el sabor del gasóleo quemado, lubricante de armas y sudor humano agrio y penetrante. El ventilador, que zumbaba sobre la recámara del cañón, movía esta mezcla caliente en círculos, sin traer alivio, sino solo creando la ilusión de movimiento de aire. El teniente Somov examinó su herramienta. La herramienta no consistía en palancas y miras, sino en carne viva incrustada en los mecanismos. La tripulación del tanque T-34. 3 personas cuyas biografías, hábitos y esperanzas ahora no tenían ninguna importancia. Solo importaba su funcionalidad, su recurso de rendimiento. El mecánico conductor, sargento mayor Belov. Su puesto de trabajo abajo, detrás del tabique, recordaba el infierno. La espalda de Belov estaba negra de sudor y aceite. Sus manos, apoyadas en las palancas de los embragues laterales, parecían extensiones de las varillas. Belov no conducía el tanque, era su sistema nervioso. Sentía cada mella en los dientes de los engranajes de la caja de cambios, cada hundimiento de las barras de torsión. Belov había pasado el arco de Oriol. Sabía cambiar de marcha con un golpe de mazo cuando se atascaba la palanca y conducir la máquina con un solo embrague funcionando. Ahora estaba sentado inmóvil, mirando por la estrecha ranura del periscopio. Su función era el movimiento. Si se equivocaba por un segundo, 30 toneladas de metal se convertirían en un blanco inmóvil. ¿Temperatura del agua? La voz de Somov en los laringófonos sonó seca, como el crujido de papel rasgado. 85, respondió Belov. Presión de aceite normal. El motor se calienta, camarada teniente. Llevamos mucho tiempo al ralentí. Necesita respirar. Pronto respirará. Mantén las revoluciones. A la izquierda del cañón se encorvaba el artillero, sargento Diomin, el hombre ojo. Su cara estaba apretada contra la almohadilla de la mira tan fuerte que en la piel se le había marcado el círculo de goma. Diomin no veía el mundo entero. Su universo estaba limitado por la escala de milésimas y la cruz de los hilos. Era un tipo tranquilo, flemático, de Siberia, que sabía esperar el disparo durante horas sin parpadear. Su tarea era alinear la geometría de la trayectoria con la geometría del blindaje enemigo. Diomin comprobaba los volantes de puntería. Rotación de la torreta, suave. Elevación del cañón, suave. Holgura eliminada. El mecanismo estaba listo para matar. Horizonte despejado, informó Diomin. No observo objetivos en la zona de tiro directo. Referencia 2. Cobertizo quemado. Referencia 3. Abedul solitario. Distancia al abedul, 1800. Y el tercer elemento del sistema, el cargador, soldado raso Pavlov, el más joven.
Apenas había cumplido 19 años, pero aparentaba 40. Hombros anchos, manos acostumbradas a mover pesos. Pavlov era los músculos de la tripulación. Su trabajo no requería matemáticas superiores, requería resistencia animal. Sacar el proyectil del estante, girarlo, introducirlo en la recámara, quitar la mano para que el retroceso no la arranque. Repetir hasta que se acabe la munición o la vida. Ahora Pavlov estaba nervioso. Sus dedos toqueteaban los fondos de los casquillos en el estante del suelo del compartimiento de combate. Sentía que el comandante tramaba algo que no encajaba en el reglamento. Somov los miraba. Él mismo tenía 31 años. Para los estándares de la infantería era un viejo. Para los estándares de los tanquistas, un longevo. Era ingeniero hasta la médula. Estaba acostumbrado a evaluar la fiabilidad de la estructura. La estructura llamada tripulación trabajaba al límite de las tensiones de fatiga. El miedo estaba presente, pero había sido empujado profundamente hacia adentro, bajo la corteza del subconsciente, convirtiéndose en combustible para los reflejos. La mirada del teniente se deslizó por los estantes de munición. Alto explosivo, perforantes, subcalibrados, muerte empaquetada en cilindros de acero. Cada proyectil es un argumento en la disputa con el enemigo. Pero entre los habituales proyectiles romos y explosivos, la mirada captó una marca que le hizo correr un escalofrío por la espalda. El proyectil de BF, de humo, con relleno de fósforo blanco. Oficialmente, tales municiones se entregaban para colocar cortinas de humo durante la retirada o para cegar puntos de fuego. Pero en las directivas cerradas, que solo leían los comandantes de compañía y superiores, el uso de fósforo contra la fuerza viva del enemigo estaba estrictamente reglamentado. Era un arma inhumana incluso para los estándares de la guerra más cruel. El fósforo no solo mataba, quemaba. Se pegaba a la piel, a la ropa, al metal, y ardía mientras hubiera acceso al oxígeno. Apagarlo con agua es imposible, solo cortando el aire. Somov sabía las características táctico-técnicas de este proyectil de memoria. Peso, 6 kilos con 200 gramos. Velocidad inicial, 655 metros por segundo. Tiempo de combustión de la composición fumígena, de 5 a 10 minutos. Temperatura de combustión, 1300 grados Celsius. Era un golpe prohibido, un golpe sucio bajo el cinturón. Si el oficial de seguridad se enteraba, habría muchas preguntas. ¿Por qué usaron medios especiales para fines no previstos? ¿Por qué gastaron la reserva estratégica? Pero ahora, en este ataúd de hierro, las preguntas del oficial de seguridad parecían un eco lejano. Pavlov. Somov cambió a la comunicación interna, cortando el mundo exterior. ¿Ves aquel, con la franja blanca? El cargador siguió la mirada del comandante. Sus ojos se abrieron. Reconoció el proyectil. Los tanquistas los llamaban infierno de bolsillo. Lo veo, camarada teniente. Es de humo. ¿Para qué queremos humo? Estamos en defensa. La orden es esperar. Deje los razonamientos. La voz de Somov se volvió dura, como el golpe de un cerrojo. Preparar para cargar. Pavlov dudó. Fracciones de segundo. En esos instantes en su cabeza luchaban dos instintos. El instinto de obediencia al reglamento y el instinto de confianza en el comandante. Somov no era un tirano. Si ordenaba sacar esa porquería, significaba que no quedaban otras opciones. Preparar para cargar, copiado. Exhaló Pavlov. Se inclinó, haciendo sonar la hebilla del cinturón contra la recámara. El pesado casquillo reposó en sus palmas. El latón frío quemó sus dedos, calientes por el calor. Pavlov sacó el proyectil del nido. El peso de la muerte tiró agradablemente de sus brazos. Sostenía este cilindro con cuidado, como si fuera un jarrón de cristal. Dentro dormitaba un genio químico, listo para escapar y provocar una tormenta de fuego. Belov se movió abajo, sintiendo el cambio en el ritmo de las acciones en la torreta. «Comandante, ¿alemanes?», preguntó sin apartarse del periscopio. «Peor, Belov. Estadística», respondió Somov. «Tenemos una tarea que no tiene solución dentro de la táctica estándar. Vamos a improvisar». La palabra improvisar en la guerra generalmente significaba morir heroica y estúpidamente. Pero en boca del ingeniero Somov sonaba a cambiar las reglas del juego.
El tanque temblaba con un ligero estremecimiento por el trabajo del diésel V2. La vibración se transmitía a través de las suelas de las botas, a través de los asientos, a través del metal de las palancas. Era el latido del enorme corazón de la máquina que quería acción. No había sido creada para estar en los arbustos y esperar a que la quemaran desde una distancia de 2 kilómetros. El tanque es un arma de ataque, arma de ruptura. Somov miró el reloj. La aguja mordía inexorablemente los sectores de la esfera. 8 minutos. Les quedaban 8 minutos antes de que la trampa se cerrara. La tripulación estaba lista. Estaban cargados como aquel proyectil en las manos de Pavlov. Los nervios tensos hasta el límite. El miedo se convirtió en fría concentración. Ahora no eran solo personas. Eran nodos de un mecanismo que el teniente Somov planeaba poner en marcha a plena potencia. Un mecanismo que funcionaba con una mezcla de gasóleo, sangre y desesperación. «Pavlov, cárgalo», ordenó Somov. Clac. El sonido del cierre de cuña cerrándose sonó en la estrecha torreta como un disparo de pistola en la sien. El proyectil estaba en la recámara. No había vuelta atrás. Ahora entre ellos y el tribunal solo quedaba el percutor y el fulminante del casquillo. Somov se ajustó el casco, sintiendo cómo una gota de sudor le corría por la sien. Había elegido su argumento. Ahora quedaba presentárselo al enemigo. El proyectil con el índice D562 yacía en la bandeja de la recámara. Un pesado lingote de acero, pintado de un color protector gris sucio. En el costado, con pintura negra, estaba estarcida la marca DBF. 3 letras por las que en la retaguardia se firma en 3 registros, y en el frente se intenta no recordar sin extrema necesidad. De largo alcance, perforante incendiario, fósforo. En la nomenclatura de la Dirección de Artillería figuraba como proyectil de humo. Era una mentira oficial, conveniente para los informes. En el lenguaje de la verdad de las trincheras, era una cápsula con fuego líquido. El teniente Somov miraba la cuña cerrada del cerrojo. Dentro del cañón del arma de 76 milímetros F-34, ahora no había simplemente explosivo. Había química, fósforo blanco, una sustancia que no perdona errores, una sustancia que arde incluso bajo el agua, mientras haya acceso a moléculas de oxígeno. La temperatura de combustión es de 1300 grados. Es superior a la temperatura de fusión del acero. La carne humana con tal contacto no solo se quema, se evapora, dejando tras de sí solo una ceniza negra y grasa y un olor dulzón imposible de olvidar. El reglamento de 1943 había sido escrito con la sangre de los fracasos del 41 y 42. Era duro como un búnker de hormigón. Cualquier desviación de la norma se interpretaba como sabotaje o cobardía. El uso de municiones especiales sin orden directa del comandante del cuerpo, y en este caso del general Rotmistrov, equivalía a arbitrariedad. La arbitrariedad en situación de combate que conllevaba el gasto de la reserva estratégica era tribunal garantizado. Artículo 58.14. Sabotaje contrarrevolucionario. O artículo 193. Incumplimiento de orden. El resultado es 1. Fusilamiento frente a la formación o batallón de castigo, donde la vida se mide en minutos del primer ataque. Somov sabía estos párrafos de memoria. Era ingeniero, y el reglamento para él era una documentación técnica tan válida como el manual de instrucciones del motor V2. Pero ahora en su ecuación interna había aparecido una variable que el reglamento no tenía en cuenta: la conciencia. La conciencia es una magnitud irracional. No se puede medir en julios o kilogramos, pero era precisamente ella la que ahora presionaba sobre los hombros más que la escotilla blindada. El teniente comprendía. Si no daba la orden de disparar, permanecería limpio ante la ley. Ahorraría un valioso proyectil. Cumpliría la orden de esperar. Y en 7 minutos, 298 personas se convertirían en carne molida bajo las orugas de los tigres alemanes. Su conciencia estaría limpia según los documentos, pero negra de hecho. Si disparaba, salvaría a la gente, pero se convertiría en un criminal. Era una elección entre 2 tipos de muerte. Muerte física para el batallón y muerte civil para él mismo. Somov eligió. Miró la espalda del cargador. Pavlov respiraba con dificultad, con un jadeo.
En la estrecha torreta, impregnada del olor a miedo y aceite de máquina, cada movimiento parecía ralentizado. Pavlov sabía lo que acababan de cargar. Había visto la marca. DBF. Los tanquistas temían estos proyectiles. Al impactar un proyectil enemigo en el estante de munición, los explosivos normales estallaban instantáneamente, regalando una muerte rápida. El fósforo, si su hermeticidad se rompía dentro del tanque, convertía la máquina en un crematorio de acción retardada. La tripulación ardía viva, sin posibilidad de apagar la llama que se comía la piel y los pulmones. «Camarada teniente», la voz de Pavlov temblaba. No era miedo al enemigo, era un terror supersticioso ante el arma prohibida. «Si se enteran, nos llevarán al tribunal». «Es la reserva intocable». «Basta de charla». La voz de Somov resonó como metal contra metal. No tenía derecho a mostrar duda. La tripulación debía ver en el comandante no a un intelectual reflexivo, sino a una función de toma de decisiones, una función dura e inflexible. «La responsabilidad es mía. Tu tarea es cargar, mi tarea es pensar». Somov mentía. La responsabilidad recaía sobre todos. Si sobrevivían, el oficial de seguridad interrogaría a cada uno. ¿Quién cargó? ¿Quién vio la orden? ¿Por qué no informaron de la orden criminal del comandante? Pavlov se convertiría en cómplice, Belov en colaborador, Diomin en ejecutor. Somov los arrastraba a una responsabilidad colectiva, los ataba con una misma cuerda, en cuyo extremo colgaba el lazo del fiscal militar. Pero no había otro camino. Dentro de la torreta se hizo un silencio insoportable. Incluso el rugido del diésel parecía un ruido de fondo lejano. En este silencio, se escuchaba claramente el tic-tac del reloj en la muñeca del teniente. La aguja segundera cortaba el tiempo en pequeños segmentos. Tic-tac. 6 minutos para el contacto. Somov se pegó al panorama del comandante. Veía el campo de la futura batalla. Una estepa plana como una mesa, cruzada por una franja forestal. El viento soplaba desde ellos hacia las posiciones alemanas. 3 a 5 metros por segundo, condiciones ideales para un ataque químico. El viento llevaría la nube blanca directamente a las trincheras, a las ranuras de visión de los tanques alemanes, a los pulmones de la infantería enemiga. Era física, aerodinámica y meteorología puestas al servicio del asesinato. «Diomin», ordenó Somov. «Mira 12. Adelanto media figura a la izquierda. Objetivo, borde del bosque. Cuadrante 1480». El artillero giraba los volantes. La torreta giró suavemente el cañón, con el apenas audible gemido del accionamiento eléctrico. «Mira 12 lista». Objetivo en la cruz. Somov cerró los ojos por un segundo. Imaginó lo que sucedería un instante después del disparo. El proyectil volaría 2000 metros. El detonador se activaría al golpear el suelo o las ramas de los árboles. El cuerpo se abriría y el fósforo blanco entraría en reacción con el aire. No sería una explosión en el sentido habitual. Sería el nacimiento de una nueva atmósfera. Una atmósfera venenosa, impenetrable, ardiente. Por la cabeza del ingeniero pasó un pensamiento sobre la Convención de Ginebra, sobre las reglas de la guerra. Pero esos pensamientos se estrellaron de inmediato contra la realidad. Aquí, cerca de Kursk, no había Ginebra. Aquí estaba el pueblo de Oktiavskaya, y aquí había un enemigo que no conocía la piedad. La piedad es un lujo de tiempo de paz. En la guerra solo existe la conveniencia. El uso del fósforo en esta situación era un farol. Un solo proyectil no podía destruir a la armada que avanzaba, pero podía crear una ilusión. La ilusión del uso masivo de una nueva y terrible arma. La ilusión de que los rusos estaban dispuestos a quemar todo lo vivo con tal de no retroceder. El miedo también es un arma, y Somov pensaba golpear con miedo. «Pavlov, informe listo». «¡Listo!», gritó el cargador, apartándose de la recámara y pegándose de espaldas al blindaje para no recibir el golpe del retroceso. «¡Fuego!». Este grito fue el punto de no retorno, una palabra que tachaba el reglamento y firmaba la sentencia. Pero al mismo tiempo firmaba el indulto para 298 infantes en las sucias trincheras. Somov no se sentía un héroe. Se sentía un contable cuadrando un balance sangriento.
Debe. Un proyectil y la carrera de un oficial. Haber. Un batallón de personas vivas. El saldo era a favor de la vida. La mirada del ingeniero se volvió fría y vacía. Allí, detrás del blindaje, los soldados alemanes también eran personas. Tenían madres, hijos, cartas en los bolsillos del pecho. En unos segundos conocerían el infierno. Pero fue su elección venir aquí. La elección de Somov era más simple: proteger a los suyos, a cualquier precio, incluso al precio de su propia alma. La mano del artillero se posó en el disparador eléctrico. El dedo tembló, eliminando el recorrido libre del gatillo. El contacto se cerró. El impulso eléctrico corrió por los cables hacia el casquillo del fulminante. La conciencia cayó. Habló la artillería. 16:15. El impulso alcanzó el fulminante. La detonación de la carga de pólvora en el casquillo ocurrió en fracciones de segundo, creando una presión de 2.500 atmósferas. El proyectil de masa de 6 kilos 200 gramos fue empujado fuera del canal del cañón con una velocidad inicial de 655 metros por segundo. El tanque se estremeció. 30 toneladas de acero se mecieron hacia atrás sobre la suspensión, como si hubieran recibido un golpe de un martillo gigante en la frente. Los dispositivos de retroceso absorbieron con un siseo la energía del disparo, devolviendo el cañón a su posición original. El casquillo salió con un estruendo de la recámara, golpeando la protección, y rodó por el suelo, emanando un humo acre y azulado de pólvora quemada. Pero la tripulación no miraba el casquillo. Toda la atención estaba clavada en los periscopios. El vuelo del proyectil a una distancia de 2.000 metros tomó poco más de 3 segundos. 3 segundos de silencio absoluto en el éter, cuando el corazón se salta a latidos. 1. El proyectil pasa al punto superior de la trayectoria. 2. El proyectil comienza a descender, impulsado por la gravedad. 3. El detonador de acción instantánea golpeó la tierra seca a 10 metros del borde del bosque, donde se desplegaba la cadena alemana. No fue la explosión habitual de un alto explosivo, lanzando una fuente de tierra negra y metralla. Fue la apertura de una cápsula química. El proyectil estalló y el contenido entró instantáneamente en reacción con el oxígeno del aire. Un destello blanco, deslumbrantemente brillante como magnesio, y luego la expansión explosiva de la nube. Un humo espeso, denso, blanco lechoso se lanzó en todas direcciones, formando tentáculos parecidos a las patas de un pulpo gigante. Trozos de fósforo ardiendo salieron despedidos en abanico, quemando la hierba, las hojas y el uniforme de aquellos que estaban demasiado cerca. La temperatura en el epicentro saltó a 1.300 grados. El aire tembló. ¡Impacto confirmado!, gritó Diomin sin apartarse de la mira. ¡Cobertura! Somov lo veía en el panorama. El efecto superó las expectativas de las tablas balísticas. El viento, soplando a una velocidad de 5 metros por segundo, atrapó la nube blanca y la empujó directamente hacia las posiciones alemanas. Un muro de niebla de 10 metros de altura se movía hacia el enemigo, ocultando tras de sí el horizonte. Para el soldado de infantería alemán, criado con los relatos de sus padres sobre la Primera Guerra Mundial, la niebla blanca rastrera significaba solo una cosa. No una cortina de humo, no una maniobra. Significaba la muerte que llega a través de los pulmones. Gases. Este miedo estaba grabado en el código genético del soldado europeo. Ypres, 1915. Cloro, fosgeno, hiperita. Ceguera, asfixia, escupir los propios pulmones a pedazos. En las trincheras alemanas, que un segundo antes estaban organizadas y eran mortalmente peligrosas, comenzó la química del pánico. ¡Gas! ¡Alarma de gas! Este grito, distorsionado por el terror, no se oía en el tanque, pero Somov veía sus consecuencias. La cadena que avanzaba se rompió. Las figuras en uniforme gris verdoso, que acababan de ir al ataque con la meticulosidad de robots, de repente se tiraron al suelo. No disparaban. Se arrancaban febrilmente de los cinturones las cajas cilíndricas de hojalata de las máscaras de gas. Segundos preciosos. Los alemanes perdían ritmo. Un soldado poniéndose una máscara de goma está ciego y sordo. Un soldado con máscara de gas ya no es un cazador. Es un blanco luchando por una bocanada de aire.
Los cristales se empañan, la respiración se altera, la visión se reduce a 2 círculos turbios. El fósforo blanco seguía ardiendo. Pequeñas salpicaduras de la sustancia que caían sobre el uniforme quemaban el paño en segundos, llegando a la carne. Los gritos de los heridos se mezclaron con las órdenes de los oficiales que intentaban restablecer el orden. Pero el orden estaba destruido. En lugar de filas ordenadas, ahora había una mezcla caótica de personas intentando salvarse de un ataque químico inexistente. Somov vio cómo la nube blanca cubrió al grupo de vanguardia de motociclistas. Abandonaron las máquinas y corrieron hacia atrás, tropezando y cayendo. El ametrallador de tanque en un T4 alemán cerró la escotilla de golpe, temiendo que la niebla venenosa penetrara dentro. La torreta del tanque alemán comenzó a girar desordenadamente, buscando una amenaza que no se podía derribar con un perforante. El farol funcionó. El enemigo creyó en la imitación del infierno. No veían un tanque soviético solitario. Veían el comienzo de una preparación química masiva, a la que debía seguir el golpe de todo un ejército. Nadie gastaría municiones especiales escasas por un solo pelotón. Eso significaba que los rusos habían concentrado aquí grandes fuerzas. La lógica del oficial alemán trabajaba en su contra. «Pavlov, otro más», ordenó Somov. «Al mismo lugar, para consolidar el efecto». El cargador ya sostenía el segundo proyectil. Ahora sus movimientos eran más rápidos. El miedo al tribunal pasó a un segundo plano. En primer plano estaba la emoción. Veían cómo el enemigo, que acababa de estar listo para destruirlos, caía en el estupor. Ruido del cerrojo. ¡Listo! ¡Fuego! El segundo disparo cayó un poco a la izquierda del primero, ampliando el frente de humo. 2 nubes se fusionaron en un velo continuo. Ahora frente al pueblo de Oktyabrsky había un muro de fósforo blanco de 200 metros de ancho. A través de esta blancura se abrían paso destellos naranjas de combustión, dando al cuadro el aspecto de un paisaje infernal. Somov centró su atención en el reloj. Había pasado un minuto ganado. Dentro del tanque respirar se hacía más difícil. El ventilador no daba abasto para extraer los gases de la pólvora. Los ojos ardían, la garganta picaba. Pero eso era una nimiedad comparado con lo que sucedía allá, a 2 kilómetros. Allí reinaba el caos. Los alemanes cesaron el fuego contra el batallón de Korsun. Toda su potencia de fuego enmudeció, suprimida por el instinto animal de autoconservación. Los observadores de artillería del enemigo, cegados por el humo, no podían dar indicaciones de objetivos. Las baterías de morteros dejaron de lanzar minas a la hondonada, temiendo cubrir a los suyos que corrían de un lado a otro en la niebla. «Diomin, explosivo». La voz de Somov era seca y calculadora. «A la referencia 2, a ciegas, crear ruido, que piensen que ha comenzado la preparación de artillería». «Copiado, explosivo». El ingeniero dentro del teniente se regocijaba. Había pirateado el sistema, había introducido datos falsos en la ecuación del enemigo y la máquina de guerra alemana comenzó a dar errores. Fallo en el sistema de control de combate, retraso en la toma de decisiones, pérdida de la iniciativa. El viento seguía empujando el fósforo hacia el oeste. Copos blancos se posaban sobre el blindaje de los tanques alemanes, sobre los cascos de la infantería, sobre la hierba seca. El fuego se propagaba. Ya no era solo una cortina de humo, era un incendio que se avivaba a cada segundo. Somov imaginó la cara del comandante de batallón alemán. Probablemente ahora esté gritando por la radio, exigiendo explicaciones a inteligencia, exigiendo medios de protección química, exigiendo la retirada. No sabe que contra él juega una sola tripulación que ha violado todas las instrucciones imaginables. Piensa que contra él lucha toda una división decidida a violar la Convención de Ginebra. El miedo tiene los ojos grandes, y ahora esos ojos lloraban por el humo acre. «Mecánico, avance corto», ordenó Somov. «Asomarse del pozo de tirador, dar una ráfaga con la ametralladora frontal y atrás. Imitamos un ataque». «Entendido, comandante». El tanque se lanzó hacia adelante. Las orugas mordieron el suelo. El T-34 salió a la cresta de la altura, haciéndose visible por un segundo para todo el frente. La ametralladora frontal del operador de radio disparó una larga ráfaga hacia el velo blanco. Las trazadoras se perdieron en la nada, pero el sonido se escuchó claramente. «Los tanques rusos atacan bajo la cobertura del humo».
Este pensamiento debía paralizar definitivamente la voluntad del comandante alemán para la ofensiva. Ahora solo pensaría en la defensa. Somov hizo una señal al mecánico. El tanque retrocedió bruscamente, ocultándose en los pliegues del terreno. ¡Alto! ¡Apaga! ¡Escuchamos! El motor se cayó. Y en el silencio relativo que siguió, escucharon aquello por lo que arriesgaban la vida. No escucharon disparos hacia el batallón. El tiroteo cesó. La estepa se llenó del rugido de los motores enemigos trabajando para la retirada y gritos lejanos y despavoridos en lengua extranjera. El guión de muerte había sido reescrito. En lugar de un fusilamiento en un campo de tiro, comenzó una evacuación despavorida de la zona de una contaminación química inexistente. El teniente se limpió la cara con la manga. En la tela quedó un rastro negro. «Trabajamos», dijo en voz baja. «Pavlov, otro de humo. Tenemos 5. Se los daremos todos. Que se atraganten». En ese momento Somov no pensaba en el general Rotmistrov. Pensaba en que el viento es un excelente aliado si se sabe negociar con él. Y el fósforo blanco no es solo química. Es psicología en estado puro, empaquetada en una envoltura de acero de calibre 76 milímetros. En las trincheras del otro lado del campo ocurría una metamorfosis no prevista por ningún reglamento de la Wehrmacht. Una máquina militar perfectamente ajustada, que había recorrido media Europa y llegado hasta el Volga, de repente falló. Los engranajes de este mecanismo, granaderos disciplinados, suboficiales y sargentos, se enfrentaron a una amenaza que su cerebro clasificó como absoluta. El miedo a la bala es un miedo profesional. El soldado sabe cómo cubrirse de ella. El miedo al proyectil es una lotería. Pero el miedo al gas es un terror animal grabado en la subcorteza. Es memoria de generaciones. Es el conocimiento de que los pulmones pueden quemarse desde adentro y la piel desprenderse como una media. En las trincheras ya no había compañías ni pelotones. Había una multitud de individuos. Los oficiales se dejaban la voz intentando mantener la formación, pero sus órdenes se ahogaban en el silencio sordo y algodonoso de las máscaras de gas. El soldado alemán, poniéndose la trompa de goma acanalada, perdía instantáneamente la conexión con la realidad. Su mundo se reducía a 2 cristales empañados. El oído quedaba cortado por la goma densa. La visión periférica desaparecía. En lugar de hermandad de combate, cada uno se encontraba encerrado en su propia cámara de goma, a solas, con su propia respiración pesada. La ofensiva no solo se detuvo, se desmoronó. La infantería, que debía apoyar a los tanques, ahora estaba tirada en el fondo de las trincheras, pegándose a la tierra, o corría caóticamente intentando encontrar refugios herméticos. Los tanquistas de la Panzerwaffe, viendo el pánico de la infantería y el muro blanco delante, cerraban las escotillas. La visibilidad de las máquinas alemanas, ya de por sí limitada, cayó a cero. Se convirtieron en cajas de acero sordas y ciegas paradas en medio de la estepa. Segundos preciosos goteaban en la alcancía de la vida del batallón de Korsun. 1 minuto, 2, 3. En la escala del universo, un instante. En la escala del combate, toda una vida. Dentro del tanque soviético el estado de ánimo cambió. Se fue el frío pegajoso de la fatalidad. Lo reemplazó una alegría malvada y depredadora. La alegría de la bestia que, estando acorralada, de repente vio cómo el cazador tropezaba y dejaba caer la escopeta. Era la sensación de superioridad de la mente sobre la fuerza. «¡Mira cómo corren!», graznó Diomin sin apartarse de la mira. «Como cucarachas ante el insecticida». «No distraerse», lo cortó Somov. Pero en su propia voz ya no había esa fatalidad helada. Había la emoción del jugador. «Belov, dame ruido, más ruido. Que piensen que aquí hay un regimiento de tanques calentando motores». El mecánico conductor entendió la tarea sin explicaciones innecesarias. Empezó a jugar con el pedal del acelerador. El diésel V2 rugió, lanzando nubes de escape negro que se mezclaban con el fósforo blanco. Belov mantenía las revoluciones al límite, haciendo aullar el motor en notas altas. El tanque se sacudía, hacía rechinar las orugas, giraba sobre su eje, creando la ilusión acústica de la presencia de muchas máquinas. El sonido también es un arma. En condiciones de mala visibilidad,
Cuando los operadores acústicos alemanes intentaban entender qué sucedía detrás de la cortina de humo, el rugido de un solo diésel, reflejado múltiples veces en los pliegues del terreno y amplificado por el eco, sonaba como la sinfonía de una avalancha de tanques inminente. «Pavlov, ametralladora», ordenó Somov. «Ráfagas cortas, en abanico. No apuntes, solo dispara». El operador de radio, sentado a la derecha del mecánico, apretó el gatillo de la ametralladora frontal DT. La ametralladora tembló en fiebre. Las trazadoras se iban hacia la leche blanca, desapareciendo en la nada. Pero a los alemanes no les importaba dónde volaban las balas. Les importaba que la densidad del fuego no disminuía. A través del silbido de sus propios pulmones en las máscaras de gas, escuchaban ese tableteo continuo y el rugido de los motores. Su imaginación pintaba el resto. Les parecía que en el humo se desplegaban decenas de tanques rusos, listos para aplastarlos como tortillas. Somov miraba el reloj. 5 minutos. 5 minutos ganados. En ese tiempo el ataque alemán ya debería haber aplastado las posiciones de Korsun. Pero los alemanes ni siquiera se habían movido. Es más, comenzaron a retroceder. El reflejo de autoconservación los ahuyentaba de la nube venenosa. «Camarada teniente, temperatura del agua 95», gritó Belov. «Vamos a hervir». «Mantener», ladró Somov. «Que hierva, que se funda si quiere, pero que ruja como una manada de bisontes». En la torreta había un infierno. Calor de la recámara, de los casquillos, del blindaje al rojo vivo. El sudor inundaba los ojos, irritando la mucosa. Las guerreras se pegaron a los cuerpos, empapadas por completo. Pero nadie le prestaba atención a esto. La tripulación trabajaba como un solo organismo, embriagado por la suerte. Habían engañado a la muerte. Habían obligado al enemigo, que los superaba en número y técnica 10 veces, a vacilar. Fue una victoria psicológica, pero Somov sabía que la euforia es peligrosa. El pánico del enemigo es un fenómeno temporal. Pronto los oficiales alemanes se darán cuenta de que no hay ninguna química, que es solo humo y farol. Pronto el viento puede cambiar. Pronto entenderán que frente a ellos hay solo un tanque, y entonces volverán, furiosos, humillados por su propio miedo. Y entonces no habrá piedad. Pero ahora, en estos minutos dorados de caos, eran los dueños de la situación. «Diomin, explosivo a la referencia 3», ordenó el teniente. «A la copa del abedul, que la metralla caiga desde arriba». Disparo. Explosión en las ramas del árbol. Una lluvia mortal de metal cayó sobre los que intentaban tumbarse en los arbustos. Los alaridos de los heridos reforzaron el cuadro general de catástrofe. Somov imaginó el mapa de las acciones de combate. Las flechas rojas de los ataques alemanes, que hace 10 minutos apuntaban con seguridad al centro del pueblo de Oktyabrsskaya, ahora se habían desafilado y retorcido en nudos. El batallón de Korsun recibió lo que tanto le faltaba: tiempo. Tiempo para entender que no están en una ratonera, sino en un corredor que para ellos abrió un ingeniero loco. «Belov, atrás». La orden de Somov fue brusca. «Cambiamos de posición, 50 metros a la izquierda, al barranco. No dejes que nos localicen por el sonido». El tanque arrancó, levantando terrones de tierra. Maniobra. El movimiento es vida. Un blanco estático en el campo de batalla vive 3 minutos. Uno que maniobra, mientras tenga combustible y suerte. Continuaban su baile. Un baile con sables al borde del abismo. El fósforo blanco terminaba de arder, dejando tras de sí calvas quemadas y una niebla acre. Pero el miedo sembrado en las trincheras alemanas ardía más brillante que cualquier fósforo. La infantería alemana, aturdida, cegada y desorientada, perdió la voluntad de atacar. Los comandantes de la Wehrmacht informaban a los estados mayores sobre el uso por parte de los rusos de un arma química desconocida y un contraataque masivo de tanques. El farol tuvo éxito. Ahora quedaba lo más difícil: convertir este farol en salvación, asegurar la salida de la gente del saco mientras el enemigo no reaccionaba. Somov volvió a mirar a sus hombres. En sus ojos ya no estaba la pregunta «¿por qué morimos?». En sus ojos apareció la respuesta: «Vivimos para matarlos». Y ese fue el logro principal de estos 5 minutos. El miedo se fue. Quedó el trabajo duro, sucio y mortalmente peligroso de la guerra. «Pavlov, ¿cuántos de humo quedan?».
preguntó Somov, aunque recordaba el gasto al detalle. 2, camarada teniente, y 3 explosivos. El estante de perforantes está lleno. Cuida el humo. Todavía lo necesitaremos para el final. Mientras tanto... Diomín, ¿ves los destellos a la derecha? El nido de ametralladoras despertó. Apágalo. La torreta giró. El cañón del arma se meció vorazmente, buscando el objetivo. Ahora no solo ganaban tiempo, respondían. Respondían con furia y precisión. El tanque T-34 dejó de ser una víctima, se convirtió en un jugador activo, dictando sus reglas en este pedazo de tierra quemada. Y 2 kilómetros atrás, en las sucias trincheras del batallón, el mayor Korsun levantó la cabeza. No escuchaba disparos sobre sus posiciones, veía la nube blanca a lo lejos y escuchaba el rugido del motor del tanque que trabajaba por 10. Y lo entendió. Alguien allá arriba les dio una oportunidad. Alguien abrió la puerta que estaba cerrada con el cerrojo de la muerte. Y esa oportunidad debía usarse de inmediato. 16:20. La ventana de oportunidades, abierta por el fósforo blanco y la audacia, se abrió de par en par. Pero en la ingeniería de la guerra, cualquier orificio tiende a cerrarse. El tiempo es elástico. Cuando estás bajo fuego, se estira infinitamente. Cuando tienes que correr 400 metros por el barro arado por los proyectiles, se comprime en un punto. El batallón del mayor Korsun tenía exactamente 12 minutos. Es el tiempo estimado mientras el sistema alemán de control de fuego se reinicia tras el choque. Mientras los oficiales de la Wehrmacht ponen en vereda a sus soldados y les obligan a quitarse las máscaras de gas. Mientras se disipa el humo. 12 minutos son 720 segundos. El precio de cada segundo es una vida humana. En la hondonada donde yacía el batallón, el movimiento comenzó no por un silbato, sino por instinto. El mayor Korsun, sucio, con la cabeza vendada, se levantó primero. No gritó «por la patria», no tenía fuerzas para consignas. Simplemente agitó la mano hacia la cortina de humo, hacia donde rugía el motor del 34 de Somov. «¡Vamos!». El ronquido que salió de su garganta fue bajo, pero todos lo escucharon. «Rápido, no dejen a los heridos». La infantería se levantó. 298 personas. Era una masa gris y terrosa de personas fundidas con el paisaje. No había formación. Había biomecánica de supervivencia. Las piernas, calzadas con botas de cuero, resbalaban por la tierra negra y grasienta. El barro se pegaba a las suelas como pesas de 1 kilo, cambiando la cinemática de la carrera. Lo más terrible en la retirada son los heridos. En la estadística del Estado Mayor son bajas sanitarias. En el campo de batalla son anclas. Un hombre herido pesa más que un muerto. Está flácido, grita, se aferra a la vida y a los camaradas. 4 sanos deben llevar a un herido. La aritmética de la retirada es despiadada. Cada herido saca del combate a 4 tiradores. Los soldados extendían las capas impermeables. La lona, empapada de humedad, se convertía en trineo. En ella ponían a los que no podían caminar, arrastrando, a través de cráteres, a través de arbustos, a través de ladrillo roto. El roce de la lona contra la tierra, gemidos entre dientes, la respiración pesada de cientos de personas. Este sonido cubría incluso el cañoneo lejano. El teniente Somov veía este movimiento por el periscopio. Figuras oscuras, encorvadas bajo el peso de las mochilas y camillas, se extendían hacia el corredor salvador como hormigas. «Belov, cubrimos», ordenó Somov. «Baila izquierda-derecha, trabaja con el cuerpo, somos un escudo». El tanque T-34 de 30 toneladas de peso se convirtió en una barricada móvil. Somov no solo disparaba, usaba la geometría del casco para bloquear los sectores de tiro. El mecánico conductor Belov hacía milagros. Movía la máquina adelante y atrás, poniendo el blindaje lateral en ángulo agudo respecto a las posibles trayectorias de las balas alemanas. Era el trabajo de un portero. Solo que en lugar de un balón, volaban balas calibre 7.92. Y en lugar de una portería, estaban las espaldas de la infantería en retirada. «¡Camarada teniente! ¡Ametralladora a las 11!», gritó Diomín. El humo empezó a disiparse. El viento que había sido aliado, ahora se calmaba traidoramente. La ametralladora alemana MG-42,
apodada cortahuesos por su cadencia de 1200 disparos por minuto, revivió. Una larga ráfaga rasgó la tierra a 1 metro del grupo que arrastraba a un sargento herido. Fuentes de polvo salpicaron las caras de los soldados. Cayeron, cubriéndose con los cuerpos del camarada. ¡Aplástalo! La orden de Somov se adelantó al pensamiento. Belov tiró de las palancas. El tanque saltó hacia adelante, poniendo el blindaje frontal bajo la lluvia de plomo. Las balas tamborilearon sobre la plancha inclinada, sacando chispas. El sonido era como si alguien hubiera lanzado un puñado de guisantes a un cubo vacío, solo que amplificado 100 veces. Los rebotes se iban chillando al cielo. El tanque cubrió a la gente con su cuerpo. El casco de acero se convirtió en la única realidad que los separaba de la muerte. ¡Pasen! ¡Más rápido!, gritaba Pavlov a través de la escotilla abierta, aunque nadie podía escucharlo por el rugido del motor. Se asomó hasta la cintura y agitaba la mano, apurando a la infantería. Somov veía las caras de los soldados que corrían junto a las orugas. Eran caras de viejos, aunque muchos no tenían ni 20 años. Ojos llenos de tensión loca, bocas buscando aire. No miraban al tanque con gratitud. No estaban para sentimientos. Lo miraban como un punto de apoyo, como la única firmeza en este mundo inestable. Uno de los soldados que arrastraba el borde de una capa resbaló y cayó de cara al barro. La camilla se inclinó. El herido gimió sordamente. El tanque se cernió sobre ellos, cubriéndolos del fuego del flanco. La oruga, llena de barro, giró a medio metro de la cabeza del caído. ¡Levántate! ¡Levántate, maldita sea!, jadeaba su compañero tirando de la correa. El caído se levantó, escupiendo un líquido negro. Volvieron a arrastrar su carga. Los segundos se escapaban. 6 minutos de 12. La mitad del batallón ya había pasado la garganta, pero la cola de la columna aún permanecía en la zona de peligro. Los alemanes se recuperaron definitivamente. La artillería enemiga, que había callado por el humo, comenzó a tantear los cuadrantes. El primer proyectil explotó a 100 metros detrás del tanque. El segundo más cerca. La tierra tembló. La metralla golpeó la torreta. «¡Nos han detectado!», gritó Diomin. «¡Disparan con precisión!». «¡Alto!». La voz de Somov era helada. «¡Alto hasta que pase el último!». El instinto de autoconservación gritaba. «Acelera, vete». La lógica de la guerra decía: el tanque vale más que la infantería. El reglamento exigía cuidar el material, pero el ingeniero Somov ahora calculaba otra construcción: un puente de vida. Y el pilar de este puente era su tripulación. Si el pilar temblaba, el puente se derrumbaría, y 150 personas se quedarían en ese agujero para siempre. El tanque estaba parado, recibía los golpes. Cada golpe es una vibración que rompe los capilares de los ojos. Es un zumbido en los oídos que no pasa en horas. Es la espera de que el siguiente proyectil no sea explosivo, sino perforante. Y entonces, el fin. Un destello instantáneo, y la tripulación se convertirá en carbón. Somov vio cómo el mayor Korsun, cerrando la columna, se detuvo junto al tanque. El mayor golpeó el blindaje con el puño. Era un gesto que lo decía todo. «Gracias. Vivan. Nos vamos». Korsun gritó algo, pero las palabras se ahogaron en el estruendo de una explosión cercana. El mayor corrió agachándose, alcanzando a los suyos. «Ya está», exhaló Pavlov, cayendo en el asiento. «Vacío. Se fueron». Los 12 minutos expiraron. El corredor se cerraba. Los tanques alemanes finalmente salieron de detrás de las colinas. 3 cajas gris oscuro con cruces en los costados aparecieron en la cresta. Tigres. Distancia 1,5 kilómetros. Para sus cañones de 88 milímetros, el T-34 es una presa fácil. Ahora comenzaba otra carrera. La carrera por la propia vida. «Belov, humos», ordenó Somov. «Los últimos 2, bajo las orugas». Pavlov metió en la recámara los últimos proyectiles con fósforo. Disparo. Otro disparo. Justo delante de sí mismos, al suelo. La nube blanca volvió a elevarse, cortándolos de las miras alemanas. «Media vuelta, a fondo. Nos vamos en zigzag». El tanque dio la vuelta sobre su eje, levantando el césped. El motor aulló, llegando a revoluciones extremas. Los tubos de escape escupían fuego. El T-34 se lanzó tras la infantería.
moviendo la cola como una liebre que escapa de un lobo. Detrás, en la niebla blanca, retumbaron los pesados cañones de los tigres. Los proyectiles pasaron por encima, cortando el aire con el aullido de un avión a reacción. Fallo. Somov se aferró a la cúpula del comandante. Temblaba. Era el bajón. La adrenalina, que lo había mantenido en tono la última media hora, comenzó a quemarse, dejando tras de sí un vacío y un cansancio salvaje. Le temblaban las manos tanto que ahora no podría sostener un vaso de agua. Dentro del tanque olía a sudor, a pólvora quemada y a metal sobrecalentado. Pero a través de este hedor se abría paso un nuevo olor. El olor del aire fresco que entraba por las escotillas. Aire en el que ya no había muerte. Salieron. Lo sacaron. 298 personas. Más 4 tanquistas. 302 vidas. Era una aritmética que cuadraba. El tanque alcanzó la cola de la columna de infantería. Los soldados se apartaban, dando paso a su fortaleza de acero. Ahora que estaban en relativa seguridad, levantaban la cabeza. Miraban la torreta ahumada con el número que apenas se leía bajo la capa de hollín. Alguien levantó la mano en señal de saludo. Alguien simplemente asintió. En los auriculares de Somov revivió la radio. «Halcón, aquí Granito. Informe situación. ¿Por qué abandonaron la posición?» La voz del Estado Mayor era seca y disgustada. Lo devolvía a la realidad donde por salvar gente no daban una medalla, sino un interrogatorio con el investigador. Somov se quitó el casco y se limpió la cara. En la mano quedó una suciedad negra y aceitosa. «Granito, aquí Halcón», respondió mirando la nube de fósforo que se alejaba detrás. «La posición ha cambiado. Tarea cumplida. Bajas, no hay bajas». Apagó la comunicación. Delante, tras la franja forestal, los esperaba el Estado Mayor del Cuerpo. Esperaba el general Rotmistrov. Y esperaba el reglamento, que habían violado desde la primera hasta la última letra. Pero ahora, escuchando el zumbido parejo del motor y viendo las espaldas de los soldados salvados, el teniente Somov sabía. Incluso si lo fusilan mañana al amanecer, estos 12 minutos valieron la pena vivirlos exactamente así. Fue el punto más alto de su carrera de ingeniero. Diseñó y construyó vida donde, según todos los planos, debería haber habido muerte. 17 de julio de 1943. El silencio puede ser más fuerte que el cañoneo de la artillería, especialmente si es el silencio en el despacho de un investigador, donde se decide el destino de un oficial. La guerra en el campo huele a quemado y a sangre. La guerra en el Estado Mayor huele a tabaco barato, tinta y lacre. Y este olor asusta más que el hedor de los cadáveres en descomposición en la tierra de nadie. Porque de una bala puedes esconderte en un cráter, pero de un párrafo del reglamento no hay refugio. El Estado Mayor del Tercer Cuerpo de Tanques de la Guardia se ubicaba en una isba intacta al borde del pueblo. Las ventanas estaban densamente cubiertas con capas impermeables, creando dentro una penumbra eterna. Sobre la mesa, cubierta con un mantel verde, ardía una lámpara de queroseno, iluminando un mapa, un cenicero lleno de colillas y una carpeta con el expediente personal. El teniente Somov estaba de pie frente a la mesa. Estaba afeitado, arreglado, la guerrera lavada de aceite, pero la negrura incrustada en los poros de la piel no salía con ningún jabón. Las manos del ingeniero, acostumbradas a sostener la regla de cálculo y las palancas de control, ahora colgaban a lo largo del cuerpo por las costuras. El reglamento exigía estar firme, y él estaba firme, como un monumento a sí mismo. En la mesa estaban sentados dos, el teniente general de tropas de tanques Pavel Alexeyevich Rotmistrov, una leyenda, un hombre que pensaba en ejércitos de tanques. Su cara estaba cansada, los ojos inflamados por la falta de sueño. A su lado estaba sentado el jefe del departamento político, el coronel Sadanov. Un hombre función, seco, enjuto, con una cara como tallada en granito gris. Sus dedos pasaban lentamente las hojas del informe, y este susurro de papel sonaba en el silencio como el sonido de un cerrojo. «Teniente Somov». La voz de Sadanov estaba desprovista de emociones. Era la voz del protocolo. «Confirma que el 12 de julio, encontrándose en la zona del pueblo de Oktyabrskaya, tomó arbitrariamente la decisión de usar municiones especiales tipo DBF». «Afirmativo, camarada coronel. Confirmo».
Confirma que no tenía orden directa del mando para el uso de municiones de fósforo, que son reserva estratégica del cuerpo. Afirmativo, no la tenía. Confirma que con sus acciones desenmascaró la posición, imitó la preparación de una gran ofensiva que no estaba planeada e indujo a error no solo al enemigo, sino también a las unidades vecinas de nuestro ejército. Confirmo. Stanov se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Miraba al teniente no como a un enemigo, sino como a una pieza rota del mecanismo. Una pieza que se permitió trabajar no según el plano. ¿Entiende lo que ha hecho, teniente?, preguntó en voz baja el jefe político. Artículo 193 del Código Penal de las resumidas FSR. Incumplimiento de orden. Arbitrariedad. En situación de combate. ¿Sabe cuál es la pena por esto? Somov lo sabía. Había calculado esta variante cuando dio la orden al cargador Pavlov. La probabilidad de tribunal era del 100%. La probabilidad de fusilamiento, alta. Batallón de castigo, en el mejor de los casos. El ingeniero en su cabeza ya había hecho el balance hace tiempo. La vida de un teniente es un error admisible en la ecuación de la guerra. Salvé al batallón, dijo. No era una justificación, era la constatación de un hecho. La característica técnica del trabajo realizado. Al batallón. Rotmistrov alzó la voz por primera vez. Se levantó de la mesa y se acercó al mapa. Su dedo se posó en el punto del pueblo de Oktiabrskaya. Salvó al batallón, es cierto. 298 personas salieron de la caldera. Pero violó el principio de mando único. Si cada teniente empieza a decidir por sí mismo cuándo y con qué disparar, cuándo atacar y cuándo retirarse, esto no será un ejército, será una chusma, anarquía. El general se volvió hacia Somov. En su mirada no había maldad, había la fría curiosidad de un profesional. Usted es ingeniero, Somov. Debe entender qué es un sistema. El ejército es una máquina dura y pesada. Funciona solo cuando todos los engranajes giran en la dirección dada. Usted es un engranaje que de repente decidió girar en sentido contrario. Sí. Esta vez la máquina no se atascó. Esta vez hubo suerte. ¿Y si no? ¿Y si los alemanes, en respuesta a su provocación química, hubieran cubierto todo el sector del frente con química real? ¿Pensó en eso? Pensé en que en 12 minutos el batallón dejaría de existir, camarada general. Evalué los riesgos. Evaluó los riesgos. Zdanov soltó una risita, pero la sonrisa no tocó sus ojos. Usted asumió las funciones de Dios nuestro Señor y del cuartel general del Mando Supremo al mismo tiempo. Gastó 5 proyectiles, cada uno de los cuales cuesta como el salario anual de un obrero. Puso en riesgo el secreto de toda la operación del cuerpo. ¿Y para qué? ¿Por una unidad de infantería que debía mantener la defensa hasta el final? En la habitación colgó una pausa pesada. Las palabras mantener la defensa hasta el final significaban morir. Zdanov lo sabía. Rotmistrov lo sabía. Somov lo sabía. Era la cruel verdad de la guerra. A veces se sacrifican unidades para ganar tiempo. El 80º batallón era moneda de cambio. Somov canceló ese cambio. Violó no solo el reglamento, violó la lógica del sacrificio. El teniente callaba. No tenía nada que añadir. Justificarse significaba admitir su culpa. No sentía culpa, sentía cansancio. Un cansancio terrible, de plomo, de un hombre que no ha dormido en 3 días y ahora está frente a personas que durmieron en camas limpias. Su expediente personal. Stanov golpeó con el dedo la carpeta de cartón. Características excelentes, ingeniero competente, experiencia en combate, condecoraciones. Y este final. El tribunal no mirará sus medallas, el tribunal mirará los hechos. Hecho 1. Violación de la subordinación. Hecho 2. Gasto indebido de medios especiales. Hecho 3. Informe falso en el éter. Usted no informó que estaba en combate. Guardó silencio. Estaba trabajando, respondió brevemente Somov. Trabajará en el batallón de castigo, cortó Zdanov. Expiará con sangre, si sobrevive al primer ataque. Rotmistrov se acercó a la ventana y apartó el borde del oscurecimiento. Por la rendija entró un rayo brillante de sol de verano en el que bailaban motas de polvo. La vida fuera de la ventana continuaba.
En algún lugar zumbaban motores, alguien reía, sonaba un acordeón. Allí estaba la vida que Somov regaló a 300 personas. Aquí, en la penumbra, reinaba la muerte de papel. «Déjenos solos, coronel», dijo inesperadamente el general. Zdanov levantó una ceja sorprendido, pero no discutió. Recogió los papeles en una pila, miró severamente a Somov y salió, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. Quedaron dos, el comandante y el teniente, el general y el ingeniero. Rotmistrov se sentó en el borde de la mesa, violando la subordinación. Sacó una pitillera, extrajo un cigarrillo ruso, amasó el tabaco con los dedos. «Fuma, teniente», ofreció tendiendo la pitillera. «No fumo, camarada general». «Correcto, hay que cuidar la salud. Es propiedad del Estado». Rotmistrov encendió una cerilla. El humo a su lado flotó hacia el techo. «¿Entiendes que Zdanov tiene razón? Según la letra de la ley hay que juzgarte y fusilarte frente a la formación para que a otros no se les ocurra dárselas de listos. El reglamento está escrito con sangre. Cada línea es la muerte de alguien. ¿Decidiste que eres más listo que el reglamento?» «Negativo. Decidí que la situación requería una solución no estándar. El reglamento no describe todas las variantes del desarrollo de los acontecimientos. El reglamento es la base, y el combate es una ecuación con muchas incógnitas». «Ecuación». El general sonrió. «Miras la guerra como matemáticas, pero la guerra es también política y psicología. Tu truco con los humos hizo ruido. Los alemanes todavía escriben en los informes que usamos un arma nueva. Berlín está histérico. Nuestros aliados hacen preguntas». Levantaste una ola, teniente. Una ola que llegó hasta Moscú. Somov callaba. No pensaba en Berlín ni en Moscú. Pensaba en el mayor Korsun, a quien le temblaban las manos cuando le estrechaba la mano. En los ojos de los soldados que miraban el tanque como un icono. Eso era la realidad. Y las olas en la política son una abstracción. «Podría entregarte a la corte», continuó Rotmistrov mirando los ojos del teniente. «Y mi conciencia estaría limpia. Eres un infractor. Pero hay un matiz. A los vencedores se les juzga, teniente. Vaya si se les juzga. Pero a veces el resultado justifica los medios». El general calló, terminando de fumar el cigarrillo. En el despacho colgó un silencio en el que se decidía si Somov viviría o moriría. Era el momento de la verdad. El momento en que un hombre con grandes estrellas en las charreteras pesaba en la balanza de la historia la vida de un listillo y la vida de 300 soldados. 298 personas, pronunció Rotmistrov pensativo. Casi un batallón completo. Combatientes experimentados, no reclutas de academias, sino lobos curtidos. Para la próxima ofensiva, cada combatiente así vale su peso en oro. Me has conservado una unidad de combate, Somov. Eso es un plus gordo. Pero has creado un precedente. Eso es un menos. Rotmistrov apagó la colilla en el cenicero. Con un movimiento brusco se enderezó, convirtiéndose de nuevo en el general de hierro. «Vete, teniente. Espera en el pasillo. Decidiremos tu destino en una hora». Somov dio media vuelta por el hombro izquierdo, con precisión según el reglamento. «Copiado. Esperar en el pasillo». Salió del despacho. La puerta se cerró, cortándolo de la fuente de poder. En el pasillo estaba sentado el ayudante, que ni siquiera levantó la cabeza de la máquina de escribir. Somov se apoyó de espaldas en la pared de troncos. Le zumbaban las piernas. El corazón latía uniforme, rítmicamente. El ingeniero hizo todo lo que pudo. Ahora funcionaban otros mecanismos de poder, cuya lógica no se sometía al cálculo en la regla de cálculo. Cerró los ojos y volvió a ver la nube blanca de fósforo. Hermosa, terrible nube. Si ese fue su último invento, valió la pena. En el pasillo del Estado Mayor el tiempo fluía viscoso, como alquitrán. El teniente Somov estaba junto a la pared, estudiando las grietas en los troncos de la cabaña. El ayudante en su mesa seguía tecleando, y el golpe de las teclas recordaba los golpes de un metrónomo contando los últimos minutos de la carrera, y posiblemente de la vida del ingeniero. De repente la puerta de la calle se abrió de par en par con tal estruendo que el ayudante saltó en la silla. En el vano apareció una figura que parecía un elemento extraño en esta atmósfera limpia del Estado Mayor, que olía a papel y agua de colonia. Era el mayor Korsun, comandante del 80º batallón.
Se veía como si la misma tierra de Kursk se hubiera levantado y tomado forma humana. Su guerrera no estaba simplemente sucia, estaba impregnada de sudor y polvo tanto que se había vuelto dura como lija. En la manga izquierda la sangre se había secado en una mancha marrón. La cabeza estaba vendada con una venda sucia de la que escapaban pelos apelmazados. Pero lo más aterrador eran los ojos. Hundidos, rodeados de círculos negros, ardían con el fuego febril de un hombre que acaba de regresar del otro mundo y descubre que en este mundo se comete una injusticia. El mayor no se reportó al ayudante, ni siquiera lo miró. Vio a Somov. Por un segundo su rostro duro, cortado por arrugas, tembló. Dio un paso hacia el teniente y Somov sintió el pesado olor a quemado que emanaba del comandante de batallón. ¿Vivo, ingeniero?, preguntó roncamente Korsun. ¿De pie? De pie, camarada mayor, esperando decisión. Esperando. Korsun escupió a un lado, pero enseguida se contuvo. Ahora aceleraremos esta espera. Tiró de la manija de la puerta del despacho del general. El ayudante saltó, intentando bloquear el camino. «Camarada mayor, no está permitido. El comandante está en reunión». Korsun lo apartó con el hombro como a un casquillo vacío, fácilmente, sin mirar. «Yo también tengo reunión, con la conciencia». La puerta se abrió de par en par. El mayor entró, y Somov, obedeciendo una orden muda, entró tras él. En el despacho se hizo el silencio. El general Rotmistrov y el coronel Sadanov giraron la cabeza. La aparición de Korsun era una violación de todas las normas imaginables de subordinación. Irrumpir donde el comandante del cuerpo en ese estado, sin anunciarse, es calabozo. Pero Korsun ahora estaba por encima del calabozo. Traía consigo la verdad de las trincheras, que siempre es más pesada que la verdad del parqué. «Mayor Korsun». La voz de Sadanov estaba llena de indignación. «¿Qué pasa? ¿Por qué en ese estado? ¿Ha olvidado el reglamento?» «Recuerdo el reglamento, camarada coronel». La voz del mayor sonaba sorda, como desde un barril. Se acercó a la mesa y se apoyó en ella con los puños, dejando marcas sucias en el paño verde. «El reglamento dice que el comandante está obligado a cuidar al personal. He venido a informar sobre el cumplimiento de este punto». Rotmistrov callaba. Miraba al mayor atentamente, escaneando su estado. El general veía frente a sí no a un insolente, sino a un oficial al borde de un ataque de nervios, a quien solo el sentido del deber mantiene en pie. «Hable, mayor», pronunció en voz baja Rotmistrov. Korsun metió la mano en el portamapas que colgaba de su costado. El cuero del portamapas estaba rayado por la metralla. Sacó una hoja de papel doblada en 4, escrita con lápiz tinta, y la tiró sobre la mesa. La hoja cayó sobre el pulcro expediente del teniente Somov. «Esta es la lista, camarada general. La lista del personal del 80º batallón a las 17:00 de hoy». El mayor hizo una pausa, tomando aire en los pulmones quemados por los gases de la pólvora. 298 personas. Soldados rasos, sargentos, oficiales. 22 heridos, de ellos 5 graves, pero vivos. Todos ellos están ahora en la ubicación de la retaguardia, comiendo gachas, escribiendo cartas a casa. Y deberían haber estado en una fosa común cerca del pueblo de Oktiavskaya. Sadanov intentó meter baza. «Mayor, apreciamos el heroísmo de sus hombres, pero se trata de una violación de orden». «Se trata de vida», ladró Korsun interrumpiendo al jefe político. Sus ojos brillaron con furia. ¿De qué maldito papel está hablando? Si no fuera por este teniente, si no fuera por su arbitrariedad, mi batallón se habría convertido en carne picada exactamente en 12 minutos. Vi los tanques alemanes, camarada general. Iban en cuña. No teníamos artillería. Solo teníamos granadas y oraciones». Korsun señaló con el dedo hacia Somov, que estaba junto a la puerta, estirado como una cuerda. «Él nos cubrió. Él montó ese espectáculo con los humos. Los alemanes pensaron que se les venía encima una división de tanques. Se cagaron encima, camarada general. Vi cómo huía su alabada infantería. Tiraban las ametralladoras, y mientras ellos corrían con máscaras de gas, mis chicos salían, arrastrando heridos en capas impermeables. Y su tanque...» La voz del mayor tembló.
tragó un nudo en la garganta. Su tanque estuvo como un rompeolas, cubriendo con el costado, recibiendo metralla. No se fueron hasta que mi último soldado se arrastró a la franja forestal. Eso no es violación del reglamento, camarada coronel. Es la máxima manifestación del honor de oficial. Si lo llevan al tribunal, júzguenme a mí también, por estar vivo, por no haber cumplido la orden de morir heroicamente, sino haberme atrevido a sobrevivir y conservar a la gente para futuros combates. En el despacho se oyó zumbar una mosca golpeándose contra el cristal de la lámpara. Las palabras del mayor cayeron en la balanza de la justicia como pesas de plomo. No era demagogia, era contabilidad de guerra. Rotmistrov pasó la mirada de la hoja sucia de papel al expediente personal limpio. Dos verdades chocaron en esa mesa: la verdad de los párrafos muertos y la verdad de las personas vivas. 298, repitió pensativo el general. Casi 3 compañías. Exactamente así, confirmó Korsun ya más bajo. La adrenalina lo soltaba, llegaba un cansancio mortal. 300 familias no recibirán notificaciones de muerte hoy. 300 madres dormirán tranquilas algún tiempo más. ¿Acaso eso es poco para perdonar 5 proyectiles y un par de informes incorrectos en el éter? Zdanov callaba. Era un trabajador del partido, guardián de la pureza ideológica y la disciplina, pero no era tonto. Entendía que en las palabras del mayor había una lógica que no se puede refutar con citas de manuales. Un batallón vivo es un argumento imposible de ignorar. Korsun se limpió el sudor de la frente con la manga sucia. El teniente Somov es ingeniero. Su cerebro funciona como una máquina de calcular. No entró en pánico. Calculó todo al segundo. Le pido, no, insisto, camarada general, devuélvalo a las filas. Necesitamos gente así para tomar Berlín, no para pudrirse en compañías de castigo. El mayor cayó, respirando pesadamente. Había dicho todo. Ahora la palabra era del general. Rotmistrov se levantó y caminó por el despacho. El crujido de sus botas era el único sonido en la habitación. Se acercó al mapa, en el que con lápiz azul estaba marcada la línea del frente. Una línea que resistió, incluso gracias al crimen del teniente Somov. La mirada del general se deslizó por la figura del ingeniero. Somov estaba inmóvil, pero en sus ojos apareció algo nuevo. ¿Esperanza? No, comprensión. Comprensión de que su acto había sido valorado por aquel para quien estaba destinado. El juez principal no es el tribunal. El juez principal es la persona salvada que viene y dice: «Estoy vivo gracias a él». Rotmistrov volvió a la mesa, tomó la hoja traída por Korsun y la puso cuidadosamente en la carpeta con el expediente de Somov. 298 vidas, pronunció mirando a Zdanov. Buena aritmética, coronel. Convincente. Zdanov asintió lentamente. Entendió hacia dónde soplaba el viento. Documentalmente lo formalizaremos como iniciativa en condiciones de pérdida de comunicación, propuso secamente el jefe político. Pero habrá que poner una amonestación, para mantener el orden. Amonestación, Rotmistrov sonrió. El papel lo aguanta todo, pero la tierra no. La tierra necesita soldados vivos, no héroes muertos. El general miró a Somov. Su mirada se volvió dura, de comandante. Considere, teniente, que su abogado llegó a tiempo. Y tiene argumentos de hierro. Korsun exhaló, y sus hombros bajaron. Volvió a ser simplemente un mayor mortalmente cansado que soñaba solo con una cosa: caer y dormir. Pero había ganado esta batalla, la batalla por su salvador. «Gracias, camarada general», graznó Korsun. «Vaya a la unidad sanitaria, mayor, que lo remienden. Parece un demonio», refunfuñó Rotmistrov, pero en su voz se deslizó una nota cálida. Korsun asintió a Somov, un asentimiento corto, masculino, sin palabras. En ese movimiento había más gratitud que en todas las hojas de condecoración del mundo. El mayor dio media vuelta y salió, dejando en el suelo trozos de barro seco. La puerta se cerró tras él, pero el aire en el despacho cambió. Se limpió. Ahora aquí olía no solo a tinta, sino también a verdad. El teniente general Rotmistrov se acercó a la mesa y tomó la carpeta con el expediente personal del teniente Somov. Cartón fino,
dentro del cual yacía la biografía de un hombre, escuela, características, hojas de condecoración y ese último informe, aún no archivado, sobre la infracción, que podría convertirse en la última página. El general sopesó la carpeta en la mano. Era ligera. La vida de un hombre en la guerra no pesa más que unas cuantas hojas de papel y una gota de tinta. Pero en el otro plato de la balanza, invisible pero tangible, yacían 298 vidas, de las que acababa de gritar el mayor Corsun. La física de la guerra es cruel. En ella actúa la ley de conservación de la energía. Para que alguien sobreviva, alguien debe recibir el golpe. Somov recibió el golpe. Puso su carrera y su cabeza bajo el hacha del tribunal para desviar el golpe de la infantería. Rotmistrov, siendo él mismo tanquista hasta la médula, entendía la mecánica de este intercambio. Fue un trato con el destino a una tasa inflada. Camarada coronel. El general se dirigió a Zdanov sin mirarlo, siguiendo taladrando con la mirada a Somov. Tenemos dos caminos, el camino de la ley y el camino de la guerra. Según la ley debo arrancar las charreteras a este teniente y enviarlo a juicio. Y la ley tendrá razón. La disciplina es el cemento del ejército. Si se desmorona, el edificio caerá. Rotmistrov hizo una pausa. En el silencio del despacho se oía el tic-tac del reloj de pared. El péndulo oscilaba. Izquierda, fusilamiento. Derecha, vida. Pero hay un camino de la guerra. Continuó el general, tirando la carpeta sobre la mesa. El sonido del golpe fue sordo y definitivo. La guerra no tolera plantillas. Los alemanes pierden contra nosotros no porque tengan malos tanques. Tienen máquinas excelentes. Pierden porque actúan según las instrucciones. Y el soldado ruso actúa según la situación. La iniciativa, coronel, es lo que distingue a un oficial de un cargador automático. Zdanov se quitó lentamente las gafas y comenzó a limpiar los cristales con un trozo de gamuza. Era un viejo bolchevique, acostumbrado a la disciplina del partido, pero ahora veía frente a sí no un dilema ideológico, sino una tarea de personal. La iniciativa es punible, Pavel Alexeyevich, observó secamente el jefe político. Pero la falta de iniciativa en un momento crítico es punible con la muerte de toda la unidad. Supongo que podemos calificar las acciones del teniente como riesgo operativo justificado. Riesgo justificado, repitió Rotmistrov, probando el sabor de las palabras. Suena bien, a lo Estado Mayor. El general dio un paso hacia Somov. La distancia entre ellos se redujo a medio metro. El teniente veía la red de venas rojas en los ojos del comandante. Veía las arrugas cortadas por las noches sin dormir de la mayor batalla de tanques de la historia. Rotmistrov no era un tío amable. Era un jefe militar duro y pragmático que sabía contar las bajas por miles. Escúchame, ingeniero. La voz del general se volvió baja y firme como el acero. Has hecho un milagro. Has sacado gente del otro mundo, es un hecho. A los vencedores no se les juzga, si su victoria es real y no en papel. Pero recuerda, esto no es una condecoración, es un indulto. Somov estaba inmóvil, entendía la diferencia. La condecoración es el reconocimiento de méritos. El indulto es el reconocimiento de culpa con anulación del castigo. Le regalaban la vida, pero no le quitaban la responsabilidad por romper las reglas. Si te hubieras equivocado, continuó Rotmistrov, y en su voz sonó metal. Si hubieras quemado la munición en balde y el batallón hubiera muerto igual, te habría fusilado personalmente, con mi propia mano, por estupidez y despilfarro. Has caminado por el filo de la navaja, teniente. Tuviste suerte. El viento sopló en la dirección correcta. Los alemanes resultaron más cobardes de lo que pensábamos. Las estrellas se alinearon. Pero no pienses que será siempre así. La suerte es un recurso agotable. El general volvió a la mesa, tomó el informe de infracción y lentamente, con un crujido, lo rompió por la mitad. Luego juntó las mitades y las rompió una vez más. Los trozos de papel cayeron en la papelera de hojalata junto a la mesa. No hay papel, no hay caso, resumió Rotmistrov. Pero grábatelo en la memoria. El reglamento no está escrito para impedirte luchar. Está escrito para que sepas de dónde impulsarte cuando tomes la decisión de morir o vencer. Te impulsaste y saltaste por encima de tu cabeza. Bien hecho. Pero romperse el cuello era lo más fácil.
Somov sintió cómo dentro se soltaba un resorte comprimido al límite los últimos 3 días. La muerte, que estaba parada detrás del hombro izquierdo en forma de fiscal, se retiró a regañadientes. En su lugar, detrás del hombro derecho se paró la vida. Severa, sucia, pesada vida de oficial del frente. Coronel Zdanov, formalice la baja de municiones como prácticas de tiro o gasto de combate al repeler un ataque. Lanzó el general al jefe político. Invéntese la formulación. Usted sabe juntar palabras. Y a la tripulación... Proponga a la tripulación para medallas al valor. ¿Y al comandante? Preguntó Zdanov sacando un bolígrafo. Y el comandante, Rotmistrov sonrió. El comandante recibió la condecoración principal. Se quedó en filas. Un oficial con iniciativa vale por 100 zoquetes ejecutores, coronel. Necesitamos gente así. Aún tenemos que cruzar el Dnieper. El general volvió a girarse hacia Somov. ¿El tanque está operativo? Afirmativo, camarada general. Se requiere reposición de munición y combustible. Mecanismo en norma. Mecanismo. Rotmistrov negó con la cabeza. Tú mismo eres como un mecanismo, Somov. Vete, vuelve a la unidad, arréglate, y dile a tu mayor Korsun que no vuelva a irrumpir donde mí como un bandido de camino real. La próxima vez los meto al calabozo los dos. Copiado, decir al mayor, marcó Somov. ¡Media vuelta! El teniente ejecutó el giro, con precisión, marcialmente. Los tacones de las botas golpearon el suelo de madera. Caminó hacia la salida sintiendo en la espalda la mirada pesada de 2 personas que acababan de resolver su ecuación a favor de la vida. En el pasillo el ayudante lo miraba con sorpresa no disimulada. Esperaba ver a un arrestado bajo escolta y vio a un oficial que sale como hombre libre. Somov pasó de largo sin detenerse. No tenía nada que decir a los del Estado Mayor. Su idioma es el idioma del diésel y la balística, y aquí hablaban el idioma de intrigas y párrafos. Al salir al porche, Somov aspiró el aire de la tarde. El sol se ponía, tiñendo el horizonte de color rojo sangre. En algún lugar lejos, al oeste, volvía a gruñir la artillería. La batalla de Kursk continuaba. Una gigantesca picadora de carne trituraba divisiones, pero un pequeño tornillo de esta máquina hoy evitó el desguace. Se salvó no porque fuera inocente, se salvó porque era útil. El general Rotmistrov, con toda su dureza, poseía la sabiduría de un hombre que conoce el valor de los profesionales. Entendía, un héroe muerto es un monumento, y un ingeniero vivo es un arma. Y en este momento el arma era más necesaria que los monumentos. Somov bajó del porche. A la sombra de la cerca estaba sentado el mayor Korsun, fumando un cigarrillo liado. Al ver al teniente no hizo preguntas, simplemente le tendió la bolsa de tabaco. ¿Quieres?, preguntó el mayor. No fumo, respondió maquinalmente Somov, pero luego se detuvo. Venga, una vez. Tomó un pellizco de picadura, lió torpemente un cigarrillo. Korsun le dio fuego. El humo acre le quemó la garganta, provocando tos, pero esa tos estaba viva. ¿Salió bien?, preguntó brevemente el mayor. Salió bien. Dijeron, ve a luchar. Pues es lo correcto, asintió Korsun. Un tipo listo, Rotmistrov. Entiende que el reglamento es el reglamento, pero hay que tener cabeza sobre los hombros. Se sentaron en silencio un minuto más. 2 personas supervivientes en el infierno. Un mayor de infantería y un teniente de tanques. Entre ellos ya no había rangos ni subordinación. Había un vínculo sellado con fósforo y sangre. Mañana de nuevo al infierno, dijo Korsun mirando la puesta de sol. Los alemanes no se calmarán tan fácilmente. Que vengan, respondió Somov. Todavía tengo ideas. El ingeniero se encendió de nuevo. Las emociones retrocedieron. En la cabeza comenzaron a girar esquemas, cifras, ángulos de inclinación del blindaje. No había miedo. Había comprensión. El sistema falló, pero el sistema se corrigió a sí mismo. El sentido común venció a la burocracia. Fue una victoria rara, posiblemente más importante que la toma de una altura. Somov tiró el cigarro a medio fumar y lo aplastó con la bota. Me tengo que ir, camarada mayor. La tripulación espera. Hay que repostar el tanque. Vete, ingeniero, vete.
El teniente Somov caminó hacia el estacionamiento de tanques. Su figura se disolvía en el crepúsculo, convirtiéndose en parte del paisaje de la guerra. Regresaba a su elemento, allí donde la vida se medía en milímetros de blindaje y segundos de vuelo de proyectil. Allí donde no era un acusado, sino el creador de su propia y cruel realidad. El 18 de julio de 1943 comenzó no con fanfarrias, sino con la tos habitual del diésel frío. La tripulación del teniente Somov volvió a la rutina de la guerra. En esta rutina no había lugar para la reflexión sobre las almas salvadas, solo había trabajo, limpieza del cañón, tensado de orugas, carga de munición. El tanque es una bestia voraz que requiere mantenimiento cada hora para regalar a la tripulación una oportunidad de vida en el minuto necesario. La guerra digirió su acto y siguió adelante. La historia de la tripulación se rompió en pedazos, como los destinos de millones de otras personas que cayeron en las mulas del frente oriental. La justicia en la guerra es un concepto estadístico. No garantiza un final feliz para los héroes. El cargador Pavlov, el mismo que con manos temblorosas introducía en la recámara el fósforo prohibido, no vivió hasta la victoria. Se quedó para siempre en el cruce del Dnieper en el otoño del 43. Impacto directo de una bomba de aviación. De él no quedó ni la chapa de identificación, solo una anotación en el registro de bajas irrecuperables. El mecánico conductor Belov, virtuoso de las palancas, ardió en Hungría, en el 45, 2 meses antes del fin de la guerra. Su 34 fue incendiado por un Panzerfaust desde el sótano de una casa de Budapest. No pudo abrir la escotilla atascada. El artillero Diomin regresó a casa inválido, dejando una pierna cerca de Varsovia. El teniente Somov sobrevivió. El hábito de ingeniero de calcular riesgos lo guardó mejor que el blindaje. Pasó a través del fuego, cambiando máquinas, perdiendo amigos, pero conservando dentro ese núcleo frío que una vez le obligó a violar el reglamento por la vida. Terminó la guerra en Berlín, firmando en una columna ahumada del Reichstag con un trozo de tiza. Pero su firma fue corta, sin fechas ni rangos, simplemente el apellido. Después de la guerra, la táctica del farol de humo no entró en los libros de texto oficiales. A los generales no les gusta que los tenientes les enseñen a luchar fuera de las reglas, pero en las zonas de fumadores de los oficiales, en las escuelas de tanques, este caso se transmitía de boca en boca como una leyenda. La opción Somov, así lo llamaban en susurros. El arte de vencer no con fuerza, sino con audacia e intelecto. Somov no escribió memorias, se convirtió en profesor de táctica en una escuela militar. Los cadetes temían su asignatura. Somov no exigía memorizar párrafos. En los exámenes ponía insuficiente a los que respondían según el libro. El reglamento es los cimientos, decía golpeando con el puntero en la pizarra llena de esquemas. Pero la casa la construyen ustedes mismos. En el combate no hay respuestas correctas, hay vivos y muertos. Su tarea no es ser correctos, su tarea es ser efectivos. El coronel Canoso, con una red de arrugas de aceite incrustada en las manos, enseñaba a los jóvenes tenientes lo principal: pensar más rápido de lo que vuela un proyectil, evaluar la situación no por el mapa, sino por instinto, y no tener miedo de asumir la responsabilidad. Nunca les contaba sobre el pueblo de Oktiavskaya, pero cada vez, al analizar el tema acciones del tanque en cerco, hacía una pausa y añadía: a veces el mejor proyectil es su conciencia, y el mejor blindaje son las personas que han salvado. Pasaron décadas. El tiempo borró de la faz de la tierra las trincheras del arco de Kursk. Los campos, arados por orugas y hierro, se cubrieron de hierba y trigo. Los cráteres se convirtieron en pequeños lagos. El hierro se pudrió o se fue a la fundición. Pero la memoria tiene la propiedad de cristalizarse en granito y metal. En la ciudad de Smolensk, sobre un pedestal de hormigón, se congeló un tanque T-34. No es la misma máquina en la que Somov rompió el bloqueo de la muerte. Esa máquina hace tiempo fue fundida en tractores o armaduras para nuevos edificios. Pero este monumento es un símbolo. Su torreta está orgullosamente levantada hacia el cielo. El cañón del arma mira al oeste, hacia donde venía la desgracia. La gente pasa junto a él todos los días. Los niños trepan por el blindaje sin entender que este acero verde y frío alguna vez fue un horno al rojo vivo. Los recién casados ponen flores en las orugas sin pensar que estas orugas amasaron barro sangriento.
Para la mayoría es simplemente un monumento, un artefacto histórico, un objeto del paisaje urbano. Pero si te acercas más y pones la palma en el blindaje, puedes sentir no el frío del metal, sino la vibración del tiempo. Este tanque guarda calor, no el calor del motor, sino el calor de vidas humanas. 298 personas. Una cifra que parece una estadística seca en el informe del coronel Sadanov. Pero despleguemos esta cifra en el tiempo. 298 hombres regresaron a casa, abrazaron a sus esposas, construyeron casas, tuvieron hijos. Cada uno de estos 298 tuvo en promedio 2 hijos. Eso ya son casi 600 personas de una nueva generación. Esos tienen sus propios hijos. En progresión geométrica, la vida salvada por una decisión del teniente Somov se multiplicó y ramificó. Hoy, 80 años después, miles de personas viven en este mundo solo porque el 12 de julio de 1943, un ingeniero decidió no cumplir la orden de esperar la muerte. Estas personas van al trabajo, se enamoran, crían nietos. No conocen el apellido Somov. No saben sobre el fósforo blanco y los 12 minutos de miedo. Y no necesitan saberlo. Su propia existencia es el monumento principal al acto del oficial. El monumento en Smolensk calla. No necesita palabras. En su blindaje no está la lista de los salvados. Allí solo hay un número y la insignia de la guardia. Pero este metal es más pesado que cualquier condecoración. La estrella de oro de héroe pesa 21 gramos. La conciencia pesa 30 toneladas. El ingeniero Somov se fue de la vida en silencio, en su apartamento, en una mesa llena de planos y cartas de alumnos. Su corazón, acostumbrado a calcular variantes, simplemente se detuvo, agotado el recurso. En su funeral no hubo discursos ruidosos. Hubo una salva, 3 descargas de carabinas, un sonido seco y brusco, parecido a golpes de martillo. Pero en algún lugar del enorme país, en cientos de ciudades y pueblos, vivía gente por cuyas venas corría la sangre del batallón del mayor Korsun. Sangre que no se derramó en la tierra seca cerca de Kursk, y este es el único resultado de la guerra que importa. La guerra es matemáticas de muerte, pero el hombre es capaz de piratear estas matemáticas, capaz de introducir en la ecuación una variable que se llama humanidad. Y entonces, el menos cambia a más. La muerte cambia a vida. La historia del teniente Somov no es un relato sobre una táctica, es una lección de anatomía de la responsabilidad. Cuando te sientas a las palancas, no controlas una máquina, controlas destinos. Y un verdadero hombre no se mide por la cantidad de enemigos muertos, ni por la cantidad de estrellas en las charreteras, ni por las líneas en enciclopedias. Un verdadero hombre se mide por la cantidad de aquellos que regresaron a casa gracias a él. El tanque en el pedestal sigue en pie. La lluvia le lava el polvo. La nieve lo cubre con un sudario blanco. El sol calienta su blindaje. Está parado como un centinela eterno, custodiando una verdad simple. Mientras haya gente como Somov, la humanidad tiene una oportunidad. Una oportunidad de que incluso en el infierno más terrible se encuentre alguien que diga: al diablo el reglamento, vamos a vivir.